Amén. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Gracias porque usted está aquí. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook Live, más tarde YouTube. Le deseamos un día súper mega bendecido y esperamos, ¿verdad?, que el estudio de esta mañana edifique su vida como ha edificado la mía, transforme su vida como ha transformado la mía. Amén. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Gracias por este día maravilloso, Señor, que tú nos has permitido, que tú nos has regalado, Señor. Un día más para adorarte, para bendecir tu nombre, para llegar a tu casa, Señor, para alabar y glorificarte, Señor, porque te amamos y porque estamos súper agradecidos de todas las maravillas tuyas, Señor, de todas las bendiciones, Padre, y de tu amor maravilloso y eterno. En estos momentos nos presentamos delante de tu presencia, Señor, y levantamos manos santas delante de ti, Señor, pidiéndole e invitando a tu Espíritu Santo que tome el control de todo lo que se va a estar hablando, de todo lo que suceda, Señor, en esta mañana maravillosa. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que aquí se encuentran y los que están de camino, Señor. De igual manera, bendíceles, ponlo bajo tus alas para que puedan llegar con bien a esta tu casa, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos en tus manos todas mis limitaciones, que tú las conoces, Señor. Te damos ya la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Saludamos a todos los pastores de Cuba que pueden sentarse, que sabemos que nos están sintonizando. Vive Jesús. Santo Domingo, México, le damos las gracias por estarnos sintonizando. Vive Jesús, y por todos esos mensajitos, ¿verdad?, que dejan estimulándonos a seguir hacia adelante. Hoy vamos a estar hablando y vamos a finalizar el tema de la sanidad interior. Y vamos a estar hablando bajo el tema Yo quitaré de ti toda enfermedad. Y vamos a utilizar Éxodo capítulo 23, verso 25. Yo quitaré de ti toda enfermedad. Éxodo 23, 25, y dice así en el nombre poderoso de Jesús, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Qué lindo el Señor, ¿verdad? O sea que Él llega a nuestras vidas no tan solo para bendecir nuestro pan y nuestras aguas, sino que también llegó a nuestras vidas para sanar toda enfermedad. Y yo he aprendido en este caminar de que todo es todo, ¿verdad? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y el domingo pasado nos quedamos en la importancia, porque es importante la sanidad interior. Y el hermano Eddie nos dejó Primera de Tesalonicenses 5:23. Y vamos a ir ahí porque yo quiero comenzar en donde lo dejé el domingo pasado para que me dé oportunidad de cubrir todo lo demás. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Quién lo consiguió? Aquí tengo un micrófono porque yo necesito que usted me hable a través con los micrófonos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Tenga, varón. Y yo quiero que usted preste atención a lo que nos dice Primero de Tesalonicenses 5:23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Miren la importancia que es, gracias Raúl, la importancia que tiene el que yo ponga en las manos de Dios mi corazón,
Fíjense en que para poder estar en los finales del tiempo, irme con el Señor, para poder ser de ese grupo que va a ir al cielo, yo tengo que estar irreprensiblemente ¿qué? Limpio delante de Dios. Irreprensiblemente es que que yo no tenga nada por el cual Dios tenga que llamarme la atención, por el cual Dios tenga que regañarme. Alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros, por lo general, especialmente las mujeres, ¿verdad? Bueno, aunque estamos en unos tiempos que hasta los hombres también, nos pasamos frente al espejo para ver cómo nos vemos físicamente, cómo estamos, si hay una manchita en la cara hay que buscarle una crema rápido porque hay que eliminarla, ¿verdad que sí? Beber mucha agua porque la piel se hidrata y las arruguitas no salen, ¿verdad? Con tanta prontitud. Mientras mi piel esté hidratada, mejor todavía. Y nos preocupamos tanto por lo físico. No, que tengo que bajar 2 o 3 libritas porque estoy muy gorda. O no, engorda 2 o 3 libritas para que te veas mejor. Y así nos pasamos, hermano, mucho tiempo de nuestras vidas muy pendientes a este cuerpo. Y entonces, en lo espiritual, también, hermano, oramos, ayunamos, leemos la palabra. Unos se alimentan espiritualmente más que otros, ¿me entiende? Pero el alma. ¿Qué pasa? Que alimento mi espíritu, cuido mi cuerpo, pero el alma sigue en la misma posición. Y el Señor nos está diciendo, yo necesito que con todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu, esté presentado delante de mí de manera irreprensible. Y entonces cuidamos unas áreas de nuestra vida, pero otras las descuidamos. Y el Señor quiere que a todo le prestemos atención. ¿Por qué? Porque es importante para el levantamiento de la iglesia. Porque si yo no me cuido de la manera que Dios quiere que yo me cuide, yo no voy a escuchar la trompeta. Y si no escucho la trompeta, hermano, y estábamos hablando el domingo pasado que a veces estamos dentro de la iglesia y llevamos 10, 15, 20 años enojados con alguien. Miren, hay personas, hermano, y le estoy hablando con toda honestidad, y le estoy hablando porque yo pasé por ahí también. Y a veces estamos, hermano, tan acostumbrados a estar tristes. Óigame esto, estamos tan acostumbrados a sentirnos tristes que un día cuando nos reímos mucho decimos, ay, déjanos reírme tanto que me va y me pasa algo malo. ¿Ustedes no han escuchado eso? Ay, Dios mío, yo me estoy riendo mucho hoy, que no vaya a ser que me vaya a pasar algo malo. Cuando realmente Dios me dice a mí, oye Magda, tu gozo, ¿verdad? Mi fortaleza, mi gozo es tu fortaleza. Pero estamos tan acostumbrados a estar tristes, estamos tan acostumbrados a caminar de manera amarga, estamos tan acostumbrados a que nos duela el alma, que cuando sentimos un poquito de gozo nos preocupamos para que nos los quiten. Ay, que no vayan a hacer que me lo quiten. Ay, que no vaya a hacer que pase algo y yo deje que, mira, porque a veces uno se ríe mucho y al final algo malo pasa. ¿Por qué? Porque todo está, hermano, aquí. Porque hay áreas que hay que sanar. Porque si Dios me dice a mí que su gozo es mi fortaleza, ¿por qué yo tengo que temer al sentirme gozosa? Pero estas son cosas que Satanás, hermano, ha querido venir a robarnos.
¿Y qué Él va a usar para robarnos el gozo y la paz? Nuestras malas experiencias, nuestras tristezas ocultas. Y no porque nosotros queremos esconderlas, es porque es más fácil esconderlas. Esconder nuestras tristezas, nuestras amarguras, nuestro dolor, hermano, es mucho más fácil. Créame que es más fácil. Pero ¿qué pasa? Son cosas que nosotros pensamos que las tenemos ocultas, pero realmente las vemos representadas en nuestras acciones. Las vemos representadas en nuestra forma de hablar. Y el Señor quiere sanarte. Él quiere quitar de usted y de mí toda enfermedad. No tan solo la física, sino también la del alma. Usted con una enfermedad física puede entrar al reino de los cielos, pero con una enfermedad del alma, no puede. Así que tenemos que preocuparnos más por la sanidad de nuestra alma que por la sanidad física. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar de ese tema. Yo quitaré de ti toda enfermedad. ¿Por qué es importante, hermano? No tan solo porque nos estamos jugando nuestra vida eterna, sino porque le abremos paso a unos espíritus demoníacos que están por ahí. Recuerden que nuestra lucha es contra quién. No es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de ¿qué? De maldad. Y el Señor nos dice, oye, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es nuestro campo de batalla. Ahí es donde Satanás trabaja para quitarnos el gozo, para que nuestra salvación se vea en juego, para nuestro sueño espiritual, para la dejadez espiritual. Es aquí donde Satanás trabaja. Y cuando yo no le permito a Dios que sane mis heridas de mi alma, abro puerta para que diferentes seres espirituales de maldad tomen control. Y vamos a ver qué dice Isaías 53, 4 al 5. Y yo quiero que usted entienda, hermano, por qué es tan importante el que usted y yo sanemos nuestra alma. Dice Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras ¿qué? Enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y no solamente estamos hablando de curar físicamente, hermano, emocionalmente. Dios llevó a la cruz del Calvario no tan solo nuestras enfermedades físicas, Él también llevó nuestras enfermedades emocionales, espirituales. Las llevó allí a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos paz. Y hay gente dentro de la iglesia, hermano, que no pueden sentir la paz de Dios. Que constantemente están perturbados. Que, hermano, no pueden sentir el gozo de Dios. Sienten miedo. Sienten miedo de sentirse alegres.
sienten miedo de sentirse contentos, sienten miedo de sentirse gozosos, hermano. Y el sentir gozo no es malo, al contrario, fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu. Pero Satanás hasta eso nos ha querido robar. Y le hemos permitido. Y yo me gozo porque yo escuchaba anoche un testimonio de cómo Dios ha venido trabajando en el corazón de algunos hermanos. Y la gloria es para el Señor, que esta clase ha ayudado a eso. Pero fíjense en que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Usted sabía que el no sanar mi alma física, acá mental, abre puerta a la rebelión. ¿Saben por qué? Porque cuando yo tengo mis emociones descontroladas, ¿se acuerdan que hablamos de esto el domingo pasado y el primer domingo? Cuando yo no puedo controlar mis emociones, cuando en mi yo interior se me hace difícil someterme, cuando todo me molesta y lo critico, cuando me molesta lo que Mary hace porque no entiendo el por qué, porque yo espero que ella haga lo que yo pienso que debe hacer. Hermano, estamos abriéndole puerta al espíritu de rebelión. El espíritu de rebelión es este espíritu que no se somete. No se somete a ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque como a mí me hirieron, yo me programé para no dejarme volver a herir. Y endurecí mi corazón. Y nadie más va a abusar de mí. Y entonces comienzo a abrirle puertas a la soberbia, a la altivez. Y la palabra a mí me dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Pero como estamos dentro de la iglesia, pensamos que estamos muy cerquitas de Él. ¿Por qué, hermano? Porque hay heridas en nuestro corazón que le abre puerta a estos espíritus que están deseosos de entrar en su vida. Deseosos de entrar y de endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque es una forma de yo cuidar que nadie más lo lastime. Y a veces, hermano, no prestamos sometimiento a la autoridad porque pensamos que nos están violando nuestros derechos. Porque pensamos que yo no tengo que someterme. Y entonces comenzamos a abrirle espacio a entidades espirituales de maldad que no tienen derecho sobre nosotros. Pero que cuando usted abre una puerta, usted le está otorgando derecho legal a que esos espíritus que están deseosos de entrar, entren. Y ellos toman derecho legal. Usted lo sabía espiritualmente. Y en lo espiritual, nada es inocente. Así que, si yo no sano, hermano, y un espíritu de altivez comienza a tomar control en mí, yo no voy a estar de manera irreprensible para cuando vengan los tiempos de levantar la iglesia. Porque mi corazón está endurecido. Y tenemos que permitir que Dios cambie mi corazón de piedra en uno de carne. Porque la piedra, métele con la cabeza a la piedra. Y el Espíritu Santo, hermano, está constantemente dándole al corazón de piedra a ver si lo rompe.
Pero si nuestro corazón es transformado a uno de carne, el Espíritu Santo no tiene que hacer tanto esfuerzo. ¿Qué otro espíritu? Y ahí Isaías nos está hablando de las rebeliones. La falta de perdón, hermano. La falta de perdón abre puerta a todas estas entidades. Así que yo tengo que procurar sanar mi corazón. ¿Y quién es el único que puede sanarnos? Dios, a través de su Espíritu Santo. Pero para que esa sanidad se haga posible, yo tengo que ponerme en las manos de Dios. Pero ¿por qué, hermano? No se lo permitimos. ¿Por qué no se lo permitimos? Vamos a ver si entendemos por qué no le permitimos a Dios que sea Él el que trabaje en nuestras vidas. Porque la sanidad, hermano, duele. Todo tipo de sanidad es doloroso. Porque si usted se hace una herida y lo llevamos a emergencia a curar, lo que van a hacer en emergencia, le van a decir como mamá y papá, un besito para que te sane. Si no sanas hoy, sanarás mañana. No, hermano, eso no es lo que me van a hacer en emergencia. En emergencia, búscate gasa, búscate yodo, búscate esto, busca lo otro, que vamos a limpiar esa herida. Y usted, ¿pero hay anestesia? No. Pero ponme anestesia que me duele. No. El dolor, hermano, en la sanidad interior, a veces es bueno. Si usted en el proceso siente dolor, es bueno. Porque significa que Dios está aquí, raspando la herida, quitándole todo lo que no sirve, quitando toda esa piel que ya no está sana, que es necesario que sangremos. ¿Usted lo sabía? Que es necesaria que la herida sangre para que cree que la sangre, la cascarita, mi gente, para que selle. Si no hay sangre en la llaga, no puede sanar. Ahora, la sangre tiene que ser una sangre limpia. Micrófono por ahí. Tenemos que permitir que Dios nos raspe la herida, hermano. Y eso duele. Dígame, hermana Belinda. Yo quería hacer una pregunta porque yo pasé por un proceso hace muchos años. Y entonces ese proceso que yo pasé, de verdad que fue muy fuerte. Me dolió mucho, mucho, mucho. Y en ese proceso, yo pude ver en ese proceso que en ese momento, después que salgo de donde estaba, sin yo quererlo, como que yo sentí que yo había tenido el espíritu, sentí el espíritu de rebelión en mi vida. ¿Por qué razón? Porque no quería servir. Yo llegué aquí a este lugar tan dolida, que fue tan fuerte, y toda mi vida yo había servido, toda mi vida, desde que yo estoy en los caminos de Dios, yo le he servido a Dios. Pero ese tiempo que yo llegué aquí, yo estaba reverde. ¿Por qué razón? Porque yo muchas veces me sentaba aquí aquí mismo así, oyendo la palabra y todo. El Señor me decía, yo no te traje a que tú te sentaras aquí. Y yo le decía, pues yo no voy a hacer nada. Eso fue un proceso muy fuerte. Y yo le decía, yo no voy a hacer nada. ¿Para qué? Para que me traten mal, para que me hagan esto, para que me hagan lo otro. Siempre venía a mi mente lo que me pasó. Y el Señor decía, no, yo quiero que tú sirvas. Yo no te traje a ti aquí a que tú estuvieras sentada. Y yo decía, no,
Pues estuve 2 años así. Wow. Fuerte, fuerte. Estuve 2 años peleando y peleando hasta que yo dije, no, Señor, esto no es de Dios, claramente, porque yo estoy discutiendo, estoy negándome a hacer lo que yo siempre había hecho. Y en eso entonces yo dije, bueno, me puse en ayuno y oración y me vino a la mente así de momento, bueno, ¿en qué parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, puedo yo servir sin sentirme con Herida. dolor, Ujú. herida, sin venir al recuerdo de lo que me pasó? Y en momento me vino a la mente la limpieza de la iglesia. Yo quiero que sepas que cuando empecé a limpiar la iglesia yo me sentía muy bien. Yo me sentí libre, me sentí que era la misma persona que siempre fui sirviéndole a Dios. Y entonces yo reconocí yo misma, yo dije, Señor, perdóname, porque estuve un tiempo rebelde. Estuve un tiempo muy rebelde, que no quería saber, venía, mire, como son los espíritus. Venía a la iglesia, yo venía, pero yo no quería participar en nada, porque en medio de eso yo tenía un temor, porque también el temor me paralizó de una manera, pero fue de una manera muy fuerte. Y yo le doy gracias a Dios ahora que yo estoy libre. Yo puedo servir en cualquier área, yo me siento libre. Aleluya. Yo me siento como yo antes era, que yo le servía al Señor sin ningún temor, sin ningún problema, y así me siento hoy. Empecé limpiando aquí la iglesia, me sentía muy bien. Yo venía los sábados muy a gusto, o los martes venía con un gusto también. O sea, y fue un proceso muy fuerte. Ujú. Fue un proceso que duró casi 3 años. Wow. Fue muy fuerte el proceso, pero aquí estoy y le doy gracias a Dios, porque solamente Él fue el que me pudo sanar Amén. todas las heridas, porque eran heridas fuertes. Amén. Usted ve, cuando no sanamos, hermano, nuestra alma, le abrimos puertas a entidades de maldad que van a querer venir a hacer nido en nuestras ramas. Se va a endurecer nuestro corazón. No vamos a querer someternos. No vamos a querer ser obedientes. Y este que se cree que me manda a mí. ¿Y qué le pasa al pastor? ¿Y qué le pasa a Magda? Que ella se cree que se lo merece todo. Abrimos entidades, hermano, puertas para entidades que no deben estar coronándose en nuestro corazón, porque nuestro corazón le pertenece a Dios. Y cuando yo digo que mi corazón le pertenece a Dios, le estoy dando permiso a Dios a que haga conforme a lo que Él quiera. Porque es importante que yo sane en mi interior. Vámonos a Juan 15, verso 2. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 2. Y mire lo que dice Juan. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Lo cortaré, lo limpiaré. Hermano, en ambos casos simboliza dolor. Simboliza dolor, que le corten un brazo, que le corten un dedo, que le corten un pie. Y yo le voy a decir algo, hermano. Entre más profunda es la herida, más duele sanar, más tarda en sanar. Y hay heridas en nuestro corazón, hermano, muchas de ellas tan profundas, que yo prefiero guardarlas y que no me las toquen. Pero no me doy cuenta que mi diario vivir está constantemente sangrando.
y constantemente doliendo. Pero el problema es que yo estoy acostumbrada a ese dolor. Yo estoy acostumbrada a ese sangrar diario. Y como estoy acostumbrada, ya no lo siento. Ya no lo siento. Y como no lo siento, estoy bien. Y el Satanás me está engañando. Ya estás tan acostumbrado a sentirte triste que mira, estás tan acostumbrado a sentir tristeza y amargura y enojo que ni te das cuenta que está ahí. Ni te das cuenta. ¿Cuándo te das cuenta que está ahí, que duele? Cuando alguien te tocó. ¡Ay, que me duele! No toque que me duele. Y espiritualmente, hermano, así reaccionamos. Y el Señor nos está diciendo a través de Juan 15, oye, todo pámpano que en mí no lleve fruto, será quitado. ¿Quitado de dónde? Vamos a ser quitados, hermano. La salvación otra vez está en juego. Mi vida eterna está en juego. Y yo no puedo jugar con eso. Yo no le puedo abrir brecha a Satanás con eso. Pero si me dejo sanar de Dios, tengo que entender que todo aquel que esté echando fruto va a ser ¿qué? Limpiado por la mano de Dios. Porque si yo dejo que mi matita se ponga viciosa, nosotros lo llamamos vicioso, ¿verdad? Hay árboles que crecen de frutos que crecen tanto y tanto y tanto que ¿para qué? No puedo alcanzarlo. Y entonces Dios nos empieza a podar. Y las áreas secas de la matita de mi corazón, el Señor la empieza a podar y a recortar. Están secas, hermano. Y como están secas, no producen. Y entonces Dios dice, espérate, yo tengo que comenzar a sacar lo que está en este corazón que no está dejando que produzca lo que yo quiero. Porque vámonos al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y a veces, hermano, se nos hace tan difícil amar. Porque el amor trae ¿qué? Compasión, justicia. Y a veces, hermano, misericordia. Pero nosotros no estamos y no nos sentimos capaces de sentir misericordia por otro. De sentir compasión por otros. De ser justos a la hora de yo mirar a otro. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de amar. ¿Cómo un corazón dañado va a amar? ¿Cómo un corazón que está lleno de odio puede amar? ¿Me entendió? Y para que el fruto del Espíritu comience a dar en mí fruto, de manera tal que todos los que están al lado mío puedan verlos y ser testigos. Óigame, hermano, Dios tiene que podar. Dios tiene que romper y sacar. Para que la paz esté en mí. Hay áreas que Dios tiene que trabajar en mí. Y para que el gozo de Dios fluya en mí, hay áreas secas de mi vida que Dios tiene que arrancar. Pero volvemos otra vez, hermano. Si estamos contentos y riéndonos, ay, espérate, a no reírme mucho que algo malo puede pasarme. Le tenemos miedo al gozo de Dios cuando se supone que nosotros lo anhelemos, porque es nuestra fortaleza, es lo que me da fuerzas para levantarme y seguir caminando. Pero le tenemos miedo a todas las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Pero es más fácil recibirla que los espíritus estos inmundos pueden depositar. Las emociones negativas son más fácil llevarlas. Porque llevar emociones positivas causan dolor.
¿Por qué es importante que yo sane? Porque Dios tiene una encomienda para mí. Dios me envió aquí con un propósito. Y todos los que estamos aquí, hermano, estamos dentro de un propósito con Dios. Porque quien lo escogió a usted no fue cualquier Dios. Y para que ese propósito de Dios se cumpla en su vida y Dios lo pueda usar con libertad y usted dejarse usar con libertad. Porque una cosa es que Dios quiera usarme con libertad. Otra cosa es que yo le permita a Él que yo pueda fluir en libertad. Para yo poder fluir en libertad en las manos de Dios y que su voluntad perfecta y admirable se cumpla en mi vida, yo tengo que dejar que Dios arranque todas las áreas secas de mi corazón. Pero Magda, duele. Seguro que duele. ¿Sabe por qué duele, hermano? Porque es su yo al que están hiriendo. Es su orgullo al que Dios está rompiendo. Porque cuando estamos heridos, hermano, nuestro yo toma un primer lugar. Ya no es Dios el que es primero. Soy yo. Jonás, ¿ves a Nínive? Tacho, estás loco. Yo voy a qué yo tengo que ir a Nínive. Jonás, te quiero en Nínive. Vete y pregúntale, vete. Yo quiero que tú vayas a Nínive y prediques en Nínive. Esa gente es hijos del diablo que están perdidos. Pero loco, ¿cómo tú me vas a enviar a mí allí? Jonás, que te dije que vayas a Nínive. Yo voy para Tarsis. ¿Cómo tú me vas a enviar a Nínive si yo voy para Tarsis? Y ayer hablábamos en el instituto que, óigame mi hermano, realmente Dios con Nínive no quería bregar, porque Dios sabía que al final Nínive que se iba a perder. Dios quería bregar con Jonás. Dios quería que Jonás aprendiera lo que era la compasión y la misericordia y la justicia de Dios. ¿Y cómo Jonás iba a aprender todas esas cosas? Si él era quebrantado primero. Y así, hermano, nos pasa a nosotros. No es que queramos ser desobedientes a Dios, es que me duele obedecer a Dios. Y en la sanidad interior, mi yo es el que Dios va a romper. Ya lo traemos y si lo alimentamos peor. Y este es el problema, que cuando yo no he sanado las diferentes situaciones de mi vida aquí, óigame, sin yo querer, yo voy a reaccionar en contra de lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Oye, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ahí y vete y pide perdón. Mejor no ofrendo. Mejor no ofrendo. ¿Usted vio? Y eso se llama como rebelión. Eso es rebelión. Y usted ve cómo vamos dejando puertas abiertas para que entidades de Satanás entren a nuestra vida. Entonces, el dolor, hermano, hace que mi yo crezca. No, esto me dolió una vez y yo me voy a proteger de esto. Y de la única manera en que yo puedo protegerme de esto es que, hermano, y vienen pensamientos a mi vida. No, Magda, crea esta pared aquí para que nadie vuelva a dañarte. ¿Y Magda qué hizo? Creó esta pared. Y esta pared me obligó a virarme. Pero alguien vino y me hirió de este güey. Y yo vuelvo y digo, Magda,
levanta otra pared, olvídate. Y yo levanté otra pared para cuidarme. Y esa pared me obligó a ¿qué? A irme de este lado. Pero vino alguien en este lado, también me hirió. Y vuelve y fabricó otra pared para que nadie más me dañe. Y cuando vengo a ver, hermano, un círculo vicioso de dolor y de amargura. Y cuando llegamos ya a ese extremo, para donde único podemos mirar, o para arriba o para abajo. Entonces usted va a decidir hacia dónde va a estar su mirada. Y tenemos que comenzar a mirar para arriba, al blanco soberano, al que me está diciendo hoy a través de Éxodo: oye, yo quiero sanar tu enfermedad, yo voy a sanar tu enfermedad. Olvídate de tu yo. Es que a mí fue quien me hirieron. ¿Vio? ¿Usted ve cómo comienza el yo a salir? A mí fue que me hirieron. Yo no tengo que pedir perdón, porque fue a mí a la que me faltaron el respeto. Yo no tengo que pedir perdón, porque fue a mí al que me hirieron y me decepcionaron. Yo no tengo que pedir perdón. Fue a mí. Y comenzamos, hermano, a justificarnos. Como fue a mí que me hirieron, que venga donde mí. ¿Usted ve cómo el yo va creciendo? El yo va creciendo. Y como a mí fue que me traicionó, que venga donde mí. Él o ella que vengan donde mí. Y el yo mío se sigue alimentando. Y entonces me empiezo a ser la víctima de todo. Entonces, no, hermano, yo le estoy diciendo algo que es muy real, que quizás aquí en esta iglesia no pasa y es de Tampa para arriba, pero pasa. Pasa. Hay personas que se creen que todo lo que usted postea en Facebook es por ellos. Ahí es donde usted mejor ve que la gente esté herida. Todo lo que todo el mundo pone en Facebook, eso es por mí. ¿Usted sabe cuánta gente ha bloqueado gente en Facebook porque todo lo que piensan que dicen es por ellos? Hay heridas, hermano, y heridas que hay que sanar. Predica el predicador, eso es por mí, eso es por mí, eso es por mí. Alguien le dijo, alguien le contó. Conmiseración. Necesito el micrófono por aquí. Apriétale el botoncito. Ahí. Cuando mi ex suegra venía, yo la acompañaba a una iglesia. Mi hermano menor estaba en este país. Y cuando yo iba con él, el Espíritu Santo habla, porque Él es el único que conoce la vida de uno. Y uno sabe cómo está de mal. Cada vez que el pastor, se llama él, no sé si todavía existirá, Pastor Ricardo Chaparro, perdón. Pero siempre que él predicaba, era como que vivía dentro de mi casa. Wow. Era como que él vivía adentro de mi casa. Yo me quedaba y decía, Dios mío, pero este pastor pareciera que vivía dentro de mi casa. Predicaba todo lo que pasaba dentro de mi casa. Wow. Yo no lo sabía. Sí, y qué bueno que yo no tenía mal pensamiento en contra de mi hermano. Si yo hubiera pensado que, porque él era el que asistía a esa escuela, a esa iglesia. Yo iba solamente cuando mi ex suegra venía a acompañarla. Wow. Pero yo decía, ese pastor pareciera que viviera dentro de mi casa. Claro, la prediqué era para mí porque el Señor era el que sabía lo que estaba pasando dentro de mi casa. Exactamente. Y nos perdemos la bendición, hermano. Porque cuando Dios empieza a hablarnos desde el altar, la pared, nos volvemos albañiles. Rapidito ponemos los bloques, el cemento para ti, la plata para que no me toque la prédica. Y si yo no dejo que el Espíritu Santo me hable, ¿cómo me va a transformar? Si yo no dejo que la palabra de Dios toque mi interior, ¿cómo yo me voy a transformar? Necesitamos sanar.
La semana pasada estábamos hablando de Isaías 61:1. Todos aquí tenemos un propósito en el Señor. Todos. De una manera o de otra. Tenemos un propósito en esta tierra. Y me encanta cómo Isaías lo describe. El Espíritu de Jehová el Señor está ¿qué? Sobre mí. Porque me ungió Jehová. O sea, porque me escogió Jehová. Porque me separó Jehová. ¿Para qué? Para que yo vaya a predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. A libertar a los cautivos. ¿Y a qué más? Pero también dice a vendar a los quebrantados de corazón. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un mudo no puede hablar para defender a otro mudo. A veces oramos más pidiéndole al Señor que nos sane físicamente, cuando realmente lo que necesitamos es sanar el alma. Y muchas enfermedades, hermanos, vienen porque mi alma está enferma. La presión alta, la artritis, el azúcar, los ataques cardíacos, los derrames cerebrales, los nervios, la depresión. Estas son enfermedades, hermanos, que las producen las almas enfermas. Y muchas veces la sanidad física no llega porque primero hay que sanar la del alma, que es la que me está produciendo que todo lo demás se enferme. Y le oro a Dios, sáname. Dios, sáname. Señor, ¿qué pasa que no me sana? Señor, yo sé que tú haces milagros, porque tú no me sanas. Señor, mira esta presión sanguínea, Señor, porque siempre la tengo por allá arriba, porque no hay quien te aguante. La tienes allá arriba porque siempre estás de mal humor. La tienes allá arriba porque siempre estás ansioso, ansiosa. Y Dios quiere que la paz reine en tu vida independientemente del problema que estás viviendo. Y entramos a los desiertos, hermano. Y a veces el desierto se vuelve interminable. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan arraigados a la amargura que no vemos el propósito de nuestro desierto. Y yo anoche le decía a los estudiantes de instituto, todo desierto tiene un oasis. Pero mi dolor y mis heridas no me permiten ver el oasis. Pero el hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no está ahí. Y así mismo pasa con el Señor. Quiere trabajar en nuestras vidas, pero no lo permitimos. Queremos grandes ministerios. Queremos que el Señor nos use con poder, autoridad, unción y gloria. Pero hermano, tenemos que sanar primero. Si yo no sano las heridas que Dios quiere tratar, de nada me sirve ponerme a la disposición de Dios. Antes de Dios enviarlo a usted al campo de batalla, Él va a querer primero procesarlo. Él va a querer primero prepararlo. Él va a querer primero tratar con usted. Enseñarlo a qué?
a sobrevivir. Y la mejor regla que Dios nos ha dejado a todos nosotros los soldados de su armada, dice, oye, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Dios nos ha dicho a nosotros, oye, guarda tu corazón. Es nuestra responsabilidad guardarlo. De Dios sanarlo. Y de nosotros guardarlo. ¿Para qué? Para que no pueda volverse el herido. Y la forma de yo guardar, hermano, mi corazón no es crear paredes de protección. Mi forma de guardar mi corazón es que dejando que el fruto del Espíritu Santo de Dios fluya en mi vida, germine en mi vida y para. Y para fruto, para que otros sean alimentados. Los frutos no son para mí. El fruto del Espíritu es para que otros puedan comer, puedan alimentarse. Pero si yo no sano, no soy tierra fértil para el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos podar. No seamos de los que sean arrancados. Seamos de los que somos podados. Y hay una diferencia. Porque el pámpano que se arranca será echado al fuego. Pero el pámpano que se recorta, oye, me coge más fuerza y mejor es su fruto. Amén. Dios le bendiga y nos ponemos de pie.